¿Qué es la inspiración? ¿Qué o qué la produce? Para muchos investigadores, la inspiración, eso que los griegos llamaban musas, en realidad no es más que una forma de conexión, una manera de establecer un código interno con la dimensión más sutil. Por eso, para hablar de la relación que hay entre la física cuántica y las dimensiones de la inspiración, nos acompaña esta noche el investigador y físico cuántico, el profesor Carlos González. Bien, pues vamos a hablarles a todos ustedes de inspiración y de cuántica. Siempre hemos aprendido, al menos nos han enseñado en física, tanto en el instituto como en las universidades, que vivíamos en una física a lo mejor un tanto arcaica a día de hoy, pero era el postulado que antes nos ofrecían. ¿Cuántas dimensiones teníamos, no? Pues teníamos las propias, ¿no? Las 3 dimensiones más alguna más que andaba por ahí suelta, ¿no? Que después ya se sumó a esa lista de dimensiones que al menos la física ortodoxa o convencional venía conociendo, pero es que hoy, al parecer, y gracias a la física cuántica, se está desvelando que hasta vivimos en 11, 12 o incluso 13 dimensiones. Algo que a los estudiosos de años atrás, aquello era como un cuento de hadas, ¿no? Pero ¿qué relación hay entre esa física de hoy, donde a lo mejor ese mundo paralelo podría estar circunscrito también dentro de nuestras capacidades, algunas intuitivas, y dónde se encuentra, por ejemplo, dentro de esas dimensiones o dentro de esa física o dentro de nuestra mente, esa intuición, eso que buscamos, ¿verdad?, en un momento determinado cuando estamos trabajando y que a veces no observamos o no tenemos. Decía Einstein, cuando vivimos en estos momentos de crisis, que gracias a las crisis uno asocia más la creatividad, tiene mayor inventiva, ¿verdad? Por consiguiente, tiene mayor recursos para salir de un momento dado de una dificultad. Vamos a ver si con nuestro profesor, con nuestro maestro, nuestro autor y profesor, como digo, de física, el profesor Carlos González, que además acaba de publicar este fantástico libro, 23 maestros de corazón, que recomiendo a todos ustedes, 23 maestros de corazón. Vamos a conocer esos postulados. Profesor Carlos González, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Carlos. Gracias. Vaya nuestro agradecimiento por delante en tu trabajo, ¿no? Trabajo que además yo conozco perfectamente de hace tiempo. Por fin ha visto la luz. 23 maestros desde el punto de vista del papel, ¿no? Bueno, ha visto la luz hace tiempo en España, con sí. editorial Mandala Ediciones. Sí. Y la novedad es que ahora ha visto la luz en Latinoamérica, sí. con esta edición que ha sido publicada por una universidad pública, el Politécnico de Costa Rica, ¿no? Está muy bien. Nadie es profeta en su tierra, decíamos antes de entrar, ¿no? Aunque hayas publicado con una editorial española, ¿no? Pero está bien que también a uno lo reconozcan fuera, ¿no? Claro. ¿Te han reconocido más fuera o dentro, Carlos, a ti? Bueno, ya sabes que lo importante es que te reconozcas a ti mismo y a partir de ahí lo aguantas todo, ¿no? Está muy bien. Pero sí, lo de ser profeta en tu propia tierra siempre es una dificultad, ¿no? Pero bueno, no importa, porque debido a la red ahora, eso se compensa ampliamente, ¿no? Está es decir, tienes el mundo entero con el que poder dialogar. Es curioso porque este fantástico libro, 23 maestros de corazón, antes de ver la luz desde el formato de papel o en formato papel, vio la luz a través de internet de forma gratuita para todos aquellos que querían acercarse a 23 maestros del corazón, ¿no? Y así nos lo vino a explicar en su momento Carlos González Pérez, ¿no? En el programa tanto de televisión como el de radio que venimos haciendo a nivel nacional, que se llama Luces a la Oscuridad en abc.radio. Bueno, ya lo tenemos en papel de hace tiempo y además se va a convertir en una magnífica película que ahora están sondeando exactamente dónde la van a posicionar esa película, ¿no? Sí. ¿Cuándo verá la luz, Carlos? Probablemente este septiembre, porque claro, para mí es el mundo mágico del despliegue de 23 maestros, ¿no? Que al darlo de esa forma gratuita llegó a la ¿cómo diría yo? Al público en general y también a la posibilidad de hacer la película, ¿no? Y claro, la verdad es que yo este mundo de las películas lo desconocía, y es algo maravilloso, algo fantástico. Entonces ignoraba, por ejemplo, que de una película se hacen muchas versiones, se deja ver a varias personas, a distinto tipo de público para evaluarla, ¿no? Ya va por la 5ª versión, yo vi la 4ª. Muy bien. Y esperamos que en septiembre, octubre, con el comienzo del curso, la película despliegue sus alas. Bueno, pues 23 maestros de corazón, no sé si se llamará así la película. Entre maestros tiene Entre el título maestros, sí, qué sí. bonito título. Bueno, pues ya lo veremos, de Carlos González Pérez. Carlos, hablamos de esa física de antaño, ¿no? 3 dimensiones.
Una más, la cuarta dimensión, que nos hablaba no solamente del espacio, sino de la situación, ¿no? ¿Cómo las contemplarías versus aquellas a las de hoy, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuántas dimensiones tenemos en realidad a día de hoy? Bueno, piensa que cualquier tipo de conocimiento, la física incluida, es una forma de mirar. Por lo tanto, hoy los físicos teóricos están mirando muchos con una mirada de 11 dimensiones, pero podrían ser 22 o 14 o las que sean, ¿no? Las que sean, claro, sí. Piensa que la ciencia, como forma de mirar, está siempre inacabada. Esto es algo importante que a veces cuando se hace estamento se olvida, ¿no? Es algo que tiene que fluir, estar dispuesta a cambiar, ¿no? Sí. Pero lo verdaderamente importante de esta mirada de la física cuántica, que en el mundo alternativo es como un flotador en el que todo el mundo quiere el sello, ¿no? Es porque dentro del estamento científico, dentro de lo que se da en las universidades, es el punto de conexión en Occidente con este mundo alternativo, ¿no? Piensa que el hablar de esas 11 dimensiones, o las que sean en un futuro, es como, aplicadas al ser humano, que es lo que realmente nos interesa, es como si antes fuésemos un pájaro con nuestra capacidad de volar, pero encerrados en una jaula, en las dimensiones que nuestra cultura nos había dicho que podíamos habitar. Entonces, de alguna forma, la física cuántica abre la jaula y dice, oye, aquí hay más espacio y aquí tienes alas para poder volar, ¿no? Y por eso hay este amor y cariño hacia la física cuántica. ¿Y dónde queda entonces la física convencional, la ortodoxa, ancho, alto, el fondo y luego se añadió el espacio que decíamos, ¿no? ¿Dónde queda esa física? ¿Se mantiene esa física o no tiene nada que ver, se solapa con la otra, con la física cuántica? ¿La física ortodoxa aglutina a la física cuántica? ¿No tiene nada que ver? ¿No quiere ni siquiera oír hablar de ella? Bueno, mira, es una excelente pregunta, porque eso distingue lo que es en Occidente el conocimiento de la física y el resto de conocimientos. Porque si tú coges a un físico teórico, la intuición que tienes cuando le oyes hablar es que esa física va centenares de años por delante de la biología, de la medicina. Esto es curioso. ¿A qué es debido? Pues, de alguna forma, desde mi punto de vista, la física ha conservado más el espíritu científico que otras ramas del conocimiento, debido al materialismo y otras tendencias, han perdido, ¿no? Entonces, el físico teórico sabe siempre que él mira la realidad y la explica con sus teorías. Y, por lo tanto, no tiene ningún problema en cambiar esas teorías. Pero dile esto a un médico que basa su seguridad, y me refiero a cualquier tipo de medicina, ¿eh? No estamos excluyendo a ninguna, basa su seguridad en atender a los pacientes. Entonces, claro, él no puede ver su tratamiento como una teoría, pero lo es, porque si no, no habría diferentes medicinas. Entonces, no tiene esa agilidad. Entonces, por eso hay como un adelanto de la física con respecto a las otras ramas. Curiosamente, las otras ramas se benefician de los adelantos técnicos que la física desenvuelve con la cuántica y aplican. O sea, tú puedes ir y aplicarte mecanismos médicos en la consulta súper avanzados, pero la mirada del médico no está en consonancia con los avances de esos aparatos. Es realmente curioso, ¿no?, el cómo se ha desplegado en nuestra cultura el conocimiento. No obstante, la ciencia va avanzando, gracias a Dios, y vamos evolucionando todos, ¿no? Hace 2 días hablaban de las teorías de Einstein que a lo mejor estaban sopesadas de otra manera, ¿no? Porque decían que los neutrinos eran más rápidos, viajaban más rápidos que la velocidad de la luz, cosa impensable. Luego nos han llegado a decir que ha sido todo, pues, una mala praxis de alguien que no enchufó bien un cable o no le dio bien al interruptor. Me parece algo tan banal para una cosa tan complicada y la información, ¿no?, la rumorología que ha dado pie a este tipo de incertidumbre, porque al fin y al cabo discutir o plantearse las teorías de Einstein a día de hoy, cuando ya todos los físicos las han mantenido, ¿no? Es como decir, las pirámides de Egipto, pues no las hemos hecho nosotros, las han hecho los extraterrestres, casi, ¿no? Va evolucionando las teorías, van cambiando. Claro. De la misma manera va cambiando esa física, como tú bien decías, Carlos, la gente, los médicos, los físicos ortodoxos, la gente en sí se está dando cuenta de que hay un cambio de paradigma, hay un cambio de mentalidad donde la física cuántica verdaderamente está increpando de sobremanera en las mentes de las gentes. Bueno, cuando tú abres una puerta a un nuevo territorio, hay quien se atreve a pasar y quien no se atreve. Entonces, también muchos físicos que están haciendo física cuántica no se atreven a ir más allá. Los fundadores de la física cuántica, casi todos, esos creadores, les provocó problemas filosóficos y espirituales, ¿no?, porque veían el alcance.
Pero hay que tener en cuenta también cómo está estructurado nuestro conocimiento. Hay unas personas que es debido al dicho de Ken Robinson de que las escuelas matan la creatividad. Yo siempre voy a la enseñanza porque es la base de cómo somos y cómo nos comportamos. Entonces, claro, hemos sido educados de forma que pensamos que hay unos genios, ¿no? Y que los demás no lo son. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad que el profesor de astrofísica decía con mucha pena que él no llegaría a gran cosa porque todos los físicos que no han hecho algo antes de los veintitantos serían unos fracasados. Aquello me indignó de una forma increíble, pero aquella persona lo creía. La escuela había creado en esa persona las creencias de que él no podía ser tan creativo como el más grande de los creativos, ¿no? Y esto en el sistema, digamos, universitario está. Entonces tenemos unas personas como Einstein, etcétera, que crean un campo inmenso y luego unas hormiguitas que van completando ese campo porque creen que no son capaces de ampliar ese campo con una nueva perspectiva. Esto es un problema importante porque los chicos, los alumnos que están dentro de esa clase de ese profesor de física, por ejemplo, ¿no? Claro, siguen el arquetipo, el modelo que aquel señor les está explicando, ¿no? Es muy teórico, sabe mucho de teoría, pero no está en la práctica, ¿no? Y si además ese profesor no está muy acostumbrado o no le gusta estar al día, porque es muy cartesiano, ¿no? Los alumnos van a salir con unas ideas un poco ya denostadas, con los fundamentos que hoy se están viviendo. Por lo tanto, ¿hasta qué punto deberíamos hacerle caso a un profesor y no dejarnos llevar por nuestra creatividad o nuestra intuición, Carlos? Bueno, es que un maestro de corazón lo que quiere es que los alumnos le superen. Ya. Por lo tanto, les deja abierta la mente y que vayan más allá. Lo que dice lo ve como puntos de vistas y miradas, ¿no? Porque la verdad no cabe en la mente. Entonces, partiendo de esta premisa, el maestro de corazón no limita la mente, sino que la deja abierta, ¿no? Carlos, ¿el hombre es más ancho que sus ideas? Bueno, sí, claro, porque las ideas limitan los pensamientos. Por lo tanto, sí, el ser humano y lo que hay detrás de él es mucho más ancho, ¿no? Si no, no habría creatividad ni intuición, claro. Es curioso porque al Nuncio Roncalli, hace años, muchos años atrás, ¿no? En una discusión que había sobre qué credo era el mejor, qué postulado, qué fe, ¿no? Y al fin y al cabo, discutiendo con un luterano y demás, decían, bueno, al final y al cabo estamos de acuerdo en todo, lo único que nos diferencian son las ideas, ¿no? Ah, sí. Con lo cual, está bien, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero las ideas son las únicas que marcan un poco el contenido del discurso, ¿no? Yo conocí esta anécdota contada por Juan XXIII. Es curioso cómo los autores van cambiando, pero la esencia es esa, sí. Es la misma, ¿no? Exacto, sí. Bueno, no sé, a lo mejor es que era Juan XXIII el nuncio, vete a saber, el nuncio Roncalli. Yo lo leí como nuncio Roncalli, ¿no? Pero vamos, podía haber sido perfectamente. Bueno, es más, yo creo que son muchas de estas máximas, ¿no?, las que utilizan muchos líderes, incluso espirituales, pues para definir ciertos credos, ¿no? Es como la filosofía, estamos recordando a presocráticos a día de hoy como si hoy no tuviéramos filósofos todavía, ¿no? La creatividad, claro. Al alumno le sueltan a Sócrates y Platón como si fuesen cumbres que ellos no pueden alcanzar. Y se les examina a ver si entienden lo que otros han hecho. Esa mirada viciosa, entre comillas, y con todo cariño, ¿sí?, nos está limitando a todos, ¿no? Fíjate que el otro día hablaba con un experto en cine y me decía que hoy la trama clásica en el cine sigue los mismos postulados que la griega y la poesía de Aristóteles, ¿no? Estamos hablando de un hombre que vivió 4 o 5 siglos antes del nacimiento de Cristo y que hoy en el siglo XXI estamos todavía recordando y aplicando a las teorías de entonces. Quiero decir que ¿cuánta gente habrá hablado de las teorías de Aristóteles, por ejemplo, o de esa poesía aristotélica, ¿no? Carlos, me gustaría hablar un poquito de esa intuición, ¿no? ¿Cómo sacarla a flote? ¿Cómo hay que ir a la física cuántica para sacar a flote la intuición o no? Bueno, digamos que las creencias o miradas científicas de la física cuántica ayudan mucho, porque claro, si lo que nos limitan son las creencias, si las vamos cambiando, pero no para quedarnos presos en las nuevas, esto es muy importante, o sea, el hombre es más ancho que sus creencias, ¿no? No, o sea, estamos creando unas creencias basadas en los nuevos paradigmas científicos que permiten que tú te desarrolles más como ser humano, que te permite salir de la jaula. Entre otras cosas, acceder a la creatividad y a la intuición a todo ser humano. O sea, ya hacer una educación
para que todo el mundo pueda ser sabio y encontrar su sabiduría. Eso es posible con esta nueva mirada de los nuevos paradigmas, ¿no? Desde el punto de vista de la física cuántica es muy fácil de explicar. Verás, tú, cuando tienes un átomo, los electrones pueden estar en determinadas posiciones y no en otras. Es decir, hay unas posiciones posibles y puede elegir entre esas. Esto aplicado a un concepto de tiempo más allá del lineal, ¿no? Pues significaría que nosotros tenemos varios futuros posibles. No creados por nuestra mente, porque si no los reconoceríamos, sino por una parte superior a nuestra mente, llamémosle conciencia, más sutil, ¿no? Que hace que nosotros sintamos sueños, como el que he vivido con el libro, ¿no? Tú sientes el sueño y no estaba lo que me explicaron en el colegio, de dónde vino, ¿no? Entonces, digamos que como más de la esencia que vemos en el cuerpo físico, somos mucho más. Y en esa esencia somos creadores. Más allá de la mente, claro, sorprendente. ¿Puedo crear más allá de la mente? Por supuesto. Lo que pasa es que si no lo desembarcas en la mente, que eso sería la inspiración, no puedes hacerlo en estas dimensiones y contárselo a los demás, ponerlo en palabras, en hechos, ¿no? Carlos, ¿intuición versus inspiración o nada que ver? Bueno, digamos que la inspiración sería una forma elevada de la intuición, ¿no? Porque es cuando se aplica a un artista, si todos vemos como inspiración lo que nos llega, nos sentiremos más seguros y haremos una banda ancha, como en Internet, con nuestra propia sabiduría. Pero esa inspiración entonces está limitada a una serie de reglas, quiero entender. Por ejemplo, uno si está trabajando tendrá inspiración, si no está trabajando, la inspiración estará fuera de sí. Depende. Por ejemplo, a mí me vienen buenas inspiraciones cuando estoy en la ducha y no estoy pensando en el problema que quiero resolver. Porque de alguna forma me ha abierto a un tiempo no lineal. O sea, pensamos que una cosa tiene que ir detrás de otra, pensamos que los pensamientos están decidiendo lo que hacemos. Mira, hay una cosa encantadora de Punset en el programa Redes. Sí. Sí, cuando coge un neurocientífico le pregunta siempre lo mismo, es un pillín, porque sabe que no tiene respuestas en el viejo paradigma, ¿no? Ellos están descubriendo, los neurocientíficos, que si tú quieres coger algo con la mano, primero lo coges y luego lo piensas. ¿Te parece? Y yo os he visto preguntar a 2 o 3 y reconocen, y eso habla muy bien de ellos, que no lo explican desde su conocimiento. Pero está comprobado. ¿Qué me Si tú dices? tomas las decisiones antes de pensarlas. Claro, antes no se podían medir esos tiempos con los aparatos. Ahora se sabe qué zona del cerebro se enciende, ¿no? Y tú mandas la orden antes de coger el vaso de agua, que tú pienses coger el vaso de agua. ¿Y entonces quién coge el vaso de agua? Pues eso demuestra que nosotros somos mucho más que lo que pensamos. Lo que pasa que las creencias hacen que pensemos determinadas cosas y nos cerramos a determinadas intuiciones y sabiduría que también forman parte de nosotros, ¿no? ¿Ves? Yo había escuchado cosas, pero esa no la había escuchado. Había escuchado que a veces somos tan rápidos que si sopesáramos un poquito más esa rapidez no la haríamos, ¿no? O sea, si pensáramos 2 veces antes de decir una palabra, a lo mejor no estaríamos hiriendo, ¿no?, a la gente, ¿no?, por ejemplo, pero que la mano se adelante a nuestro pensamiento, esto sí que es nuevo, ¿no? Va unido con la idea de esos futuros posibles. Tenéis a un físico que ha venido a Barcelona, Jean-Pierre Garnier, francés. Sí, sí. No sé si lo has entrevistado en los Todavía programas. no, todavía te lo no. recomiendo. Sí, gracias. Que habla que nos desdoblamos en el tiempo, es una teoría muy interesante. Yo iría aún más allá, ¿no? De que dice, ¿cómo puedo tener una intuición? ¿Cómo puedo en un momento salvar a alguien sin tener tiempo para pensarlo, ¿no? Dice, es que nos desdoblamos en 2. Uno viaja en un tiempo más acelerado y va proyectando nuestro futuro. Entonces, claro, ese futuro ya está proyectado, con diversos potenciales. A lo mejor un potencial es coger el vaso y el otro no cogerlo. Hay algo que te decide por ese potencial. ¿El libre albedrío sería eso? Claro, el libre albedrío sería elegir entre esos futuros posibles. Pero fíjate que Pero aún, estoy pensando. que aún es más hermoso. Pero estoy pensando en También eso. hay pasados posibles, aún más maravilloso. El niño que tú fuiste hizo alguna serie de cosas, pero dejó por hacer otras. Pues eso, en otras dimensiones ese niño sigue existiendo. Si tú llamas a la sabiduría del niño que llevas dentro, podrás hacer cosas que dejaste de hacer cuando eras niño. Carlos, no obstante, imagínate que yo no estoy hablando contigo, estoy hablando con un físico, con un matemático, con alguien que lo de la física cuántica lo ve como que no sabe ni lo que es, ¿no? Y yo le digo a ese físico cuántico, mira, es que cuando yo voy a coger un vaso, yo no pienso que voy a coger un vaso, mi mano coge el vaso, luego ya pienso, mi mano está cogiendo un vaso. ¿Cómo se lo explico? Porque claro, desde esa tesitura uno lo pueden ver como... Mira, ¿Qué me estás contando? Es muy ¿no? fácil, porque formamos por autoridades, tal como hemos sido educados.
Entonces, igual que la cuántica es un salvavidas, el programa Redes es otro salvavidas. Entonces, y no estamos haciendo publicidad a otro programa. Claro, yo he cogido trozos, en YouTube está, hay que buscar los programas, y entonces, claro, que Eduard Punset lleve a alguien y diga aquello, y sea un neurocientífico en funciones que está estudiando aquello y reconozca que no lo sabe explicar con su paradigma, pues eso es indiscutible. Y hay una autoridad, la del programa Redes, que evidentemente no es un programa sospechoso de nada que vaya contra algo o que no ponga cosas que estén comprobadas, ¿no? O sea, y te recomendaría eso, utilizar las autoridades, si bien el objetivo es dejar de utilizar tantas autoridades, ¿no? No obstante, Carlos, hay muchas autoridades que están puestas en tela de juicio, ¿verdad? A veces uno piensa, bueno, pues es que vamos a traer a un catedrático, un doctor, a un ingeniero, y resulta que a lo mejor dentro de esa misma comunidad científica está un tanto denostado precisamente por ese propio discurso, ¿no? Y ahí no se salva nadie, ni nosotros, ni ese programa que tú bien comentas, ni ningún presentador, periodista, no se salva absolutamente nadie, porque claro, si yo invito hoy a Carlos González Pérez, ¿verdad?, que me trae este libro, 23 maestros del corazón, yo me voy a creer todo lo que tú me digas, ¿no? Porque eres tú el que sabes, tienes este conocimiento. Yo nunca podré en tela de juicio lo que tú me digas, a no ser que tuviéramos una tertulia y te presentara a alguien que fuera en contra de ese postulado tuyo. Pero en principio, persona docta, universitaria, con estudios científicos, evidentemente me va a decir cómo está el paradigma actual, ¿no? Otra cosa es que aquella persona haya perdido el norte en un momento determinado, que a todos nos puede pasar, tengamos cátedra o no tengamos cátedra. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede llegar a valorar las cosas que hoy se nos presentan? Porque estamos hablando de muchas cosas que a lo mejor se nos escapan de las manos, ¿no? Al menos al ciudadano de a pie, ¿no? Que es donde nosotros queremos llegar, ¿no? Mira, pues es muy sencillo, más sencillo de lo que parece, ¿no? O sea, cuando entras en Internet y ves tanta cosa alternativa, está todo mezclado, es el problema que tenemos, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, claro, en este nuevo camino que propongo es que tú hagas el test dentro de ti. Por ejemplo, desechar todo lo alternativo, como lo queramos llamar, o de nueva era o lo que sea, que infunda miedo, conspiraciones, etcétera, etcétera, porque no nos lleva a nada que a ser más víctimas. Y coger todo aquello que nos pueda empoderar, evaluarlo. Porque al fin de cuentas, aunque esa persona, yo te explico mis miradas y mis creencias, mañana pueden ser otras. Recuerdo, por ejemplo, a Anthony de Melo, que enseñaba a los jesuitas y le veían como una autoridad, autoconocimiento les enseñaba. Y un día decidió quitarse los bienes. Y dice, bueno, pues esto es una carga y un peso. Y todos sus seguidores se quitan todos los bienes. Y entonces vuelve un día a clase y vuelve a tener camisas caras, vuelve a tener... Pero hombre, pero ¿por qué? ¿No nos dijiste que había que quitar todos los bienes? Sí, pero os dije algo más importante, que no me siguieseis a mí. Eso es fundamental. Cada uno nuestro propio maestro. Y no quedar ligado a una autoridad. ¿Que nos podemos equivocar? Fantástico, si no, ¿cómo va a haber espíritu científico? De eso se trata. Eso está bien, eso está bien. Bueno, esto es como los credos, ¿no? En otra entrevista al Dalai Lama le preguntaban qué religión es la más auténtica, la verdadera, ¿no? Y era fácil decir la mía, ¿no? Y no lo dijo, ¿no? Dijo, pues mire usted, la que a usted le haga libre, ¿no? Con lo cual usted tiene que tomar sus propios pensamientos y su motividad para saber elegir entre una cosa y otra, ¿no? Ahí estaría el libre albedrío, ¿no? Si una religión te hace libre, pues adelante. Si una máxima te hace libre, adelante. Si un pensamiento te hace libre, adelante. Eso se puede aplicar a cualquier tipo de género, ¿no? Que podemos estudiar. Está bien, Carlos González, me quedo con ese discurso tuyo, reflexionaré sobre lo que acabas de decir, pero me parece increíble que la persona tiene que descubrirse por sí misma y no seguir patrones, ¿no? Antes decíamos también, antes de entrar en plató, que nos dejamos llevar un poquito por esa corriente de la vida, ¿no? Ese río, ¿no?, que va fluyendo y que todo el mundo se mete en el río y nos dejamos llevar, y que cuando pensamos que algo no es lo más apropiado, pues le dicen a uno, es que tú vas contracorriente. Pero claro, si no fuéramos un poquito a contracorriente muchas veces, ¿dónde estaría nuestra personalidad? La habríamos perdido, ¿no, Carlos? Bueno, es que para poder nadar tienes que ir contracorriente y hacer músculos. Hay que buscar siempre la parte sabia de lo que nos ocurre. Esto es muy importante, porque si no acabamos en el victimismo. Aquello que nos ocurre podemos darle siempre un sentido para nuestro crecimiento y para nuestro disfrute. Por eso sabiduría viene de sabor. Ya para finalizar, Carlos,
En otras religiones nos hablan de la reencarnación. Y es Ajá. algo que nunca he entendido, a lo mejor desde la física cuántica sí que me lo pueden llegar a explicar, ¿no? Preguntándole, pues no sé, a diferentes lamas y el tema de la reencarnación, que me parece muy bien. A lo mejor es lo mismo que hablar de resurrección, porque estamos de alguna manera volviendo a un renacer, ¿no? A una nueva vida, pero si de verdad existen las reencarnaciones y de verdad tenemos que aprender de otras vidas anteriores, como dice el budismo, ¿no? ¿Por qué no nos acordamos de ellas? Ah, porque forma parte del juego. Eso es lo que los nuevos paradigmas del conocimiento manifiestan. Hay como unas eras del conocimiento. Por ejemplo, tú has oído hablar de las eras astrológicas, ¿no? Sí. Si lo ves desde el nuevo paradigma, no es que los astros te influyan, es que hay eras del conocimiento. Y cada era del conocimiento tiene unas reglas que siguen todas las culturas, cada una con su singularidad. Entonces estamos entrando en una era del conocimiento que deja al pájaro libre. Por eso nos da miedo, porque venimos de una donde el pájaro tenía la comida asegurada en la jaula. Entonces, ese gran paso hace que lo que las religiones antes trataban de explicar en ese territorio se quede pequeño. Porque fíjate que lo que estábamos comentando antes es mucho más que la reencarnación. O sea, hemos diseñado futuros posibles, pasados posibles, esas otras vidas son simultáneas en otras dimensiones, va muchísimo más lejos el nuevo paradigma que las religiones, porque las religiones se desarrollaron en el antiguo territorio. Por lo tanto, hicieron lo que pudieron en ese territorio, pero este nuevo es para volar, no para quedarse en la jaula. Bueno, pues ya lo saben ustedes, si quieren ustedes volar, sentirse más ciudadanos de uno mismo, ¿verdad? Sin tener que recurrir a postulados que a lo mejor hoy dicen un credo y mañana dicen otro, ¿no? Si quieren ustedes de verdad sentirse libres, pues a lo mejor es el momento de tomar nuestra capota, torear bien lo que tengamos que torear y salir a flote con nuestros ideales, ¿no? Que aunque vayamos un poco contracorriente no pasa nada, si está bien. Así no estaremos alineados, ¿no? Un poquito en función a cómo están los pensamientos y el día a día. No obstante, si necesitamos a lo mejor recurrir a que alguien nos explique de qué manera puedo entrar en ello, 23 maestros de corazón de Carlos González Pérez, una singular obra que les recomiendo a todos ustedes aquí, en América, en Estados Unidos, allí donde nos puedan estar viendo en el día de hoy. Carlos González, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por esta oportunidad de poder comunicar y gozar contigo. Un placer. Y bueno, supongo que tendrás la misma página web, 23 maestros. No, La Danza de la Vida 12. Pones esto en Google, todo junto y el 12 en números. La Danza de la Vida número 2 y el 12 todo junto y ya la primera entrada, ahí ya a navegar. La Danza de la Vida 12. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches.